Nuevamente, muy buenos días a todos. La Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales AC les da la más cordial bienvenida al inicio de esta serie de exposiciones que tendremos en este semestre. El día de hoy con el tema Patrimonio Mundial. Me es grato saludar a la vicerrectora de la universidad, la licenciada Leticia Rivera. Bienvenida. Buenos días a todos. A la coordinadora académica, la licenciada Irene Leticia Medina, al ingeniero Saúl Mendoza, la Dirección General de Servicios Escolares y Archivo, y a los diferentes maestros que nos honran con su presencia y a todos los alumnos que tienen a bien conectarse el día de hoy para dar testimonio de esta exposición del maestro Héctor Enrique Díaz Hernández con el tema Patrimonio Mundial. Antes de cederle la palabra a nuestro expositor, agradeciéndole infinitamente su disposición y su presencia, me voy a permitir darle lectura. La verdad es que reduje un poco el extenso currículum del maestro, y le llamo maestro porque, bueno, tiene una maestría en educación superior con especialidad en pedagogía, la cursada en la Universidad de Valle del Bravo. Él tiene una doble licenciatura. Tiene una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad del Noreste y tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dentro de sus estudios de posgrado también está certificado como maestro del sistema TEC de Monterrey. Tiene un certificado a nivel intermedio del idioma inglés por la Queen's University de Ontario, Canadá. Dentro de su experiencia docente, les comento que él tiene más de 30 años impartiendo clases en el nivel medio superior y superior, diseñando varios planes de estudio en estas diferentes instituciones en las que ha participado como maestro docente. Dentro de esta misma experiencia, ha trabajado en el nivel medio superior, lo que es referente a lo que es la preparatoria, en la Universidad Valle del Bravo, en la Escuela Normal Superior del Sur de Tamaulipas, área preparatoria, y en el Instituto Tecnológico Superior de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, también como maestro. En nivel licenciatura participó en la Universidad del Noreste, en la Universidad del Valle del Bravo y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente colabora con nosotros aquí en la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales. Dentro de sus múltiples materias impartidas, bueno, pues sobresale museografía, geografía 1 y 2, historia universal 1 y 2, geografía económica e histórica de México, ecoturismo, taller de creatividad, metodología de la investigación. Y dentro del nivel de posgrado ha participado en la Universidad Valle del Bravo y en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Dentro de los puestos ocupados en su trayectoria profesional, ha sido responsable de investigación institucional en la Universidad del Valle del Bravo, Campus Tampico. También participó como vicerrector del Campus Culiacán de la Universidad Valle del Bravo y como director de nivel preparatoria Campus Tampico de la Universidad Valle del Bravo. También ha ocupado el cargo de director de carrera de la licenciatura en Gestión Internacional de Turismo en la Universidad del Noreste. Maestro Enrique, un gusto, un placer, es una satisfacción para nosotros de la comunidad UREI recibirlo y estamos atentos a su exposición. Bienvenido, le cedo la palabra. Muchísimas gracias y agradezco su presentación, maestro. Y bueno, pues que todo sirva para difundir la cultura, que es básicamente lo que más me atrae. Antes de empezar con la plática de patrimonio, les quiero comentar algo, porque ahorita que presente, bueno, pues ya me voy a dedicar a hacer referencia exclusivamente a la presentación. Pero quiero comentarles que el logo del Patrimonio Mundial son dos manos en las que se trata de conservar o de proteger algo que esté en el interior. Ahorita van a ver el logo y básicamente la palabra patrimonio significa proteger lo que tengo y que es valioso. Por eso es que son esas dos manos que lo van a estar resguardando.
¿sí? Ahorita que vean el logo, no quiero que olviden esta imagen. Voy a empezar compartiendo con ustedes, entonces, la presentación. Bien, vamos a hablar entonces de patrimonio, y aquí está el logo que les comentaba. ¿Ven? Es muy estilizado, pero finalmente son dos manos. Y bueno, viene en español, en inglés y en francés, básicamente porque pues son los idiomas que más se hablan en el mundo, ¿no? Y vamos a platicar de qué es el sistema de patrimonios, por qué se llama sistema, de dónde surge, a quién se le ocurrió hacer todo esto, por qué es importante rescatar algunas cosas, por qué es importante conservar otras, qué significa que un lugar sea patrimonio mundial. Todo eso lo vamos a ir platicando poco a poco, y también nos vamos a dar cuenta la gran relación o la estrechísima relación que tiene con el turismo, con el recurso turístico. Hacia el final de la plática voy a hacer un comentario sobre ese resurgimiento que va a tener la actividad turística, o que está teniendo la actividad turística ya en algunas partes del mundo, con, digamos, vamos, permitiendo, dando la oportunidad a algunas personas de desplazarse, sobre todo vía aérea, ¿no? Vamos a platicar un poquito de eso, y ahí es en donde está la importancia del patrimonio mundial. No solo el conservar algo, sino que tengamos la oportunidad de irlo a ver, de disfrutarlo, de tener esa experiencia. Fíjense muy bien, y la definición que vamos a tener de patrimonio mundial es muy peculiar, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que hay algunas cosas que pueden ser patrimonio, y en realidad no es así. Nos podemos estar confundiendo con lo que es el recurso turístico. Dice por aquí, es el título conferido por la UNESCO a sitios, fíjense muy bien, nada más son sitios específicos del planeta. Pueden ser bosques, montañas, lagos, cuevas, desiertos, edificaciones, complejos arquitectónicos, como vamos a ver ahorita algunos ejemplos, algunas rutas, se le llama ruta cultural porque hay una serie de ciudades que podemos ir visitando una a una, paisajes culturales o una ciudad, particularmente que han sido propuestos y confirmados mundiales, ¿de acuerdo? A un jurado compuesto por 21 Estados miembros, a los que elige la Asamblea General de Estados miembros por un periodo determinado. Bien, ¿qué significa todo esto? ¿Y quién puede solicitar un patrimonio mundial? Le corresponde no a una persona moral, le corresponde a una persona política, al presidente municipal de una ciudad, al alcalde o el mayor que existe en alguna ciudad. Es a ellos a quienes les corresponde. El patrimonio mundial sí atiende solicitudes de cualquier persona, pero para poderle dar cabida a un proceso, tiene que ir por parte de un municipio. Puede ser un gobernador también, o puede ser un presidente de un país, pero básicamente es a municipios, porque una de las premisas del patrimonio mundial es básicamente soportar y ayudar a cierto tipo de lugares a que surjan, a que tengan un mayor ingreso económico, a que sean más visitados, y dentro de todo eso que existan terminales aéreas, terrestres, marítimas, para que la gente pueda llegar a esos lugares. Es decir, el patrimonio mundial no nada más es un título. El título va acompañado de muchísimas cosas que le van a conferir a este lugar, digamos que características únicas para que la gente lo pueda disfrutar y tener esa experiencia. Muy bien. En este momento es difícil decirles cuántos sitios existen como patrimonios, porque desde el año pasado, desde el 2020 y este año, en el 2021, pues las asambleas no se han llevado a cabo de manera regular, y por la pandemia, pues es difícil un poquito atender el tipo de solicitudes que llegan, porque ahorita de hecho la política es que no se puede viajar, o al menos hasta hace algunos meses no se podía viajar. ¿En qué consiste o cuál es el proceso? Vamos a suponer que el presidente municipal de aquí de Tampico quiere solicitar que la Pirámide de las Flores, o el CUE de las Flores, porque es un tipo de estructura arquitectónica muy peculiar, no está construida, sino que es, digamos que está levantada en base a losas de piedra caliza,
y está aquí en la colonia de Las Flores. Y resulta que el presidente municipal, bueno, hace la solicitud y llega probablemente decenas o cientos que llegan al comité cada año. ¿Cómo le hace el comité para decidir a cuáles les va a hacer caso y a cuáles no? Bueno, pues hay muchísimos criterios. En algunos casos, la solicitud va acompañada de un archivo con fotografías, un documento en el que explican la importancia del lugar o de la estructura. Puede ir acompañado también de un emisario, ¿sí?, de algún objeto para el comité, o en algunos otros casos, los más sencillos, va acompañado de nada, simplemente es un documento que recibe el comité. Hay un precomité que es el que recibe los cientos de solicitudes. De esos cientos de solicitudes, eligen entre 7, 8 y 20 más o menos, ¿sí? Un poquito menos de 10 y probablemente hasta 20. Esto lo sé porque he tenido la oportunidad de platicar con personas que han pertenecido al Comité de Patrimonios y me dicen que de entre esos 10 y 20 más o menos solicitudes que mejor documentadas están, pues entonces las estudian. No quiere decir que esas 10 a 20 solicitudes vayan a ser aceptadas, ¿no? Son las que van a estudiar. Y todo el proceso consiste en que ya que decidieron, vamos a suponer a 15, y entre ellas está la pirámide de Las Flores, pues entonces le corresponde al municipio, en este caso al municipio de Tampico, mandar un comité para presentar el proyecto. Algo que buscan en el sistema de patrimonios es que sea un lugar que nos brinde algo, que sea digno de conservarse porque nos está dando información, nos dice cómo era una cultura, nos dice que hay una técnica que no se encuentra en otra parte del mundo, que había una celebración muy peculiar, vamos, que vale la pena rescatar y conservar, o simplemente que vale la pena conservar. Y entonces llegan esos 20 comités, probablemente no todos lleguen el mismo día, se los reparten. En muchas de las ocasiones llevan bailes tradicionales, vestimentas típicas, instrumentos típicos del lugar que quieren solicitar para que sea un patrimonio. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Muchas personas confunden el recurso turístico con el patrimonio, con el sistema de patrimonios. La gastronomía no es un patrimonio. Yo sé que lo hemos escuchado en televisión, probablemente en las redes sociales, pero propiamente como gastronomía no es un patrimonio porque no es un sitio, ¿sí? ¿Qué es lo que se rescata entonces de la gastronomía? De la gastronomía se va a rescatar la técnica, ¿sí? Una técnica culinaria, por decirles algo, como la barbacoa en pozo, ¿sí?, que no es el único lugar en México. Hay muchas partes del mundo donde se cuece la comida, particularmente la carne, en un pozo, ¿sí? Y hay variaciones de la técnica. Entonces, la gastronomía en sí no es propiamente patrimonio, pero sí la técnica que se utiliza o el tipo de alimento que se va a consumir, el momento en el que se cosecha o el proceso que se utiliza para obtener algo. Por decirles algo, el champán, ¿sí? El champán no es patrimonio, es patrimonio el proceso que se lleva a cabo y la combinación de las 3 diferentes tipos de uvas para obtener el champán, ¿sí? Eso es lo que es patrimonio, no propiamente la bebida en sí, ¿ok? Bueno, entonces ya que se hace todo este proceso de selección y que presentan los comités su propuesta, pues entonces ya el comité de patrimonios decide, a este sí lo aceptamos, a este no. Y como son 21 miembros, precisamente para evitar que haya empates, ¿sí?, probablemente haya 10 y 11, y eso va a determinar que el sitio sea un patrimonio. Bueno, pues, ¿a dónde vamos? Porque es la importancia de tener un sitio como patrimonio. Antes de explicarles eso, déjenme comentarles lo que estamos observando en este momento. Obviamente, no acabaríamos, ¿sí?, si para el 2019 había 1,121 sitios, y estoy refiriéndome a la página oficial del sistema de patrimonios de 2019. La 2020 y 2021 no se han actualizado precisamente por la pandemia, pero estamos hablando de más de 1,000 sitios alrededor del mundo que se consideran únicos y dignos de rescatarse, de los cuales
869 son culturales. ¿Qué significa? Que son una creación del hombre, ¿sí? Que el hombre los construyó, el hombre los innovó o el hombre hizo algo con ellos, o son la manifestación de su genio cultural. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Hay 213 que son naturales y 39 mixtos, es decir, que cumplen con las dos características, tanto culturales como naturales. Y hasta ese momento había esos patrimonios en 167 países. Son muchos países, pero no son todos. Ahora, un detalle. Hay países como el primero que viene en la lista, que es Italia, que tiene la mayor cantidad de sitios con 58, que tiene su propia oficina de patrimonios, ¿sí? Tiene una entidad jurídica que se encarga de recibir las solicitudes antes de mandarlas al Comité de Patrimonios, porque son muchísimos. Por darles una idea, en Asís, estoy seguro que han escuchado hablar de San Francisco de Asís. Asís, el pueblo de Assisi, como dicen los italianos, se encuentra en el Monte Subasio. Bueno, pues el Monte Subasio también es patrimonio, ¿sí? Y no nada más porque ahí se encuentra Asís. Hay unas formaciones geológicas muy peculiares. De Asís también es patrimonio mundial la Basílica Papal, ¿sí? Que fue construida una vez que murió San Francisco. Es también patrimonio San Damiano, que es la iglesia donde estaba San Francisco, donde empezó a profesar. Y también es patrimonio la Porciúncula. La Porciúncula es una especie de capilla que está dentro de otra iglesia. Aquí nada más les mencioné 4 sitios, pero hay más, ahí mismo en Asís. Entonces, es un país muy peculiar, vamos a ver de él un poquito más adelante unos cuantos sitios, pero es para que te den una idea de un país que tiene tantos sitios o tiene tantas solicitudes que requiere un comité propio antes de mandar una solicitud. Bueno, otro país que también es muy importante, que tiene muchos sitios naturales, sí tiene muchos culturales, pero son más los naturales que tiene, es China. Y créanme, hay una carrera. Desde hace unos 10 años, China ha empezado a mandar solicitudes y también tiene una oficina especial para poder mandar esas solicitudes y que sean bien atendidas. Una solicitud, les decía hace unos instantes, tiene que estar acompañada de muchísimas cosas, no solo porque requiere de todo este material para darlo a conocer, sino porque el comité necesita documentarse para poder decidir si sí es patrimonio o no. Otro país que tiene una gran cantidad de patrimonios culturales es Alemania, con 51 sitios. España está más o menos repartido entre naturales y culturales, y ahorita les voy a hacer un comentario sobre eso. Francia, yo creo que han de ser como 45 culturales y 4 naturales, aunque existen, ¿no? Existen lugares muy bellos ahí en Francia, pero se han dedicado más a lo cultural. La India, ni se diga, hay una gran cantidad de sitios naturales, y México, si se fijan, con 35 sitios en el 2019, es algo más de la mitad de lo que tiene Italia. Y aquí va un comentario. Los países que no tenemos el recurso cultural como lo tienen o como lo pueden tener Alemania, España, Francia y Italia, vamos más al recurso natural. Y es bien importante. Ustedes pueden pensar probablemente, bueno, es que hay más cultura. No, la cultura es propia de cada lugar, pero si nos ponemos a pensar quién va y quién viene o quiénes queremos ir para allá y quiénes quieren venir para acá, son más los que quieren venir a conocer América, los sitios naturales, de verdad, considérenlo. Yo sé que muchas veces por cuestiones de la manera en que fuimos educados y por la cultura que se desarrolla dentro de nuestras escuelas, pues tendemos mucho a valorar lo que pasa en Europa o lo que pasa en otras partes o lo que pasa en Norteamérica. Si se fijan, ahí no está Estados Unidos, y ahorita les voy a decir por qué. Y resulta que también aquí en América, en América Latina, hay muchísimos sitios y que desean ser visitados, ¿de acuerdo? Entonces, no despreciemos eso. Les iba a comentar por qué no estaba Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene muchos sitios de patrimonios, tanto naturales como culturales, pero ellos son una entidad, digamos que autosuficiente. Ellos se visitan a sí mismos. Es un fenómeno cultural bien peculiar entre ellos. Bien, ahora, ¿de dónde surge el querer conservar las cosas?
Bueno, en 1959, un niño, que es un adolescente que se llamaba Abu Simbel, se encuentra un templo egipcio enterrado en una ladera. Resulta que ve los dedos de los pies de las esculturas que están viendo ustedes en este momento, va y avisa a las autoridades y pues empiezan a escarbar y encuentran lo que posteriormente se conocería como las estatuas de Ramsés II en el templo de Abu Simbel. Son muchas esculturas, hay templos, ¿sí? En este lugar, en lo que ahora se conoce como Abu Simbel, pero resulta que están en un lugar en donde en 1960 se va a construir una presa entre los rusos, bueno, la Unión Soviética y Egipto. Se puede ver un poquito raro la Unión Soviética, pero recuerden que antes de ser Rusia independiente, bueno, pues era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, en ese instante, en 1959-1960, pues resulta que junto con Egipto, a través de un trato por algodón, porque el algodón egipcio es muy, muy apreciado, pues deciden construir una presa. Y el problema de construir la presa es que se iba a inundar el templo de Abu Simbel. Les voy a mostrar una imagen. Eso que ustedes están viendo ahí es más o menos la escala en la que se encontraban las cosas. Si ustedes ven la parte de abajo a la izquierda de la imagen, eso es lo que está debajo del agua. Bueno, para evitar que quedara debajo del agua, lo rescataron cortando las estatuas. Las cortaron con una técnica muy fina, dice por aquí, con una precisión quirúrgica. Lo hicieron una compañía inglesa, una compañía francesa y una compañía norteamericana. Y lo que hicieron fue llevar el templo a la parte superior. Esto que está aquí arriba es exactamente lo mismo que estaba aquí abajo. Lo cortaron y lo trasladaron porque la presa iba a inundar hasta este límite. ¿De acuerdo? Entonces tenían que rescatarlo. Fue tanto el esfuerzo que se hizo en cuanto a lo físico, en cuanto a lo económico, que se dieron cuenta que podían rescatar otras cosas, que sí les iba a costar mucho, ¿sí? Pero que había cosas que era importantísimo rescatar, no nada más este templo de Abu Simbel, pero este fue el primero. Posteriormente del rescate, muchas de las partes que se rescataron, pues los países, digamos que pidieron su cuota, y esto que estamos viendo aquí es el templo de Dendur, que está en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Se lo llevaron piedra por piedra. Así como ustedes lo ven, no llegó desarmado y lo armaron en el Museo de Arte Metropolitano. Esa fue la cuota que se llevó a Estados Unidos. Inglaterra se llevó algo más y Francia también se llevó algo. Pero entonces se pusieron a pensar, bueno, de acuerdo, ya rescatamos esto. ¿Qué más podemos rescatar? ¿Qué cosas hay en el mundo que sean importantes de rescatar? Pues entonces empezaron a pensar que Venecia, que es una ciudad, es una joya literalmente allí en el Adriático, no sé si se los voy a decir así, probablemente les llame la atención. Venecia no existe. Venecia no es una isla. Venecia fue construida uniendo islotes que había allí en la laguna de Venecia, y resulta que empezaron a unir los islotes enterrando maderos con lodo y piedra. Muy probablemente pensemos que eso se pudre a lo largo del tiempo. Venecia tiene unos 1500, 1600 años, y bueno, ahí sigue todavía, pero no se pudre porque no le da el aire. Están sumergidos en el agua, pero no les da el aire, entonces no se pudre, ¿sí? Pero resulta que con el peso, por ejemplo, de la Catedral de San Marcos, pues el piso se ha empezado a hundir, ¿sí? La construcción que se hizo, y son pilotes de madera, pues todo ha empezado a hundirse. Y entonces empezaron a pensar, bueno, ¿cómo le hacemos para rescatar la laguna de Venecia, para evitar que Venecia se hunda totalmente? Y hay un proyecto que llevan aproximadamente 50 años queriendo hacer un dique que se levante automáticamente cuando la marea suba. Bueno, y todo eso surge del patrimonio mundial, del sistema de patrimonio. Otro lugar que también se pensó en rescatar y que de hecho se conserva
son las ruinas de Mohenjo-Daro en Pakistán. Sufrieron algunos daños hace algún tiempo porque fueron vandalizados, sin embargo, ya se protegieron y la desventaja que hay ahorita es que pues están cubiertos, se están protegidos hasta que haya un mejor momento para poderlos exhibir. Ese es otro de los requisitos que pide el sistema de patrimonios. ¿Sí? No te voy a nombrar patrimonio algo que nadie pueda visitar porque hay un conflicto bélico en ese lugar, ¿no? Bueno, el templo de Borobudur en Indonesia también se ha rescatado y les comento esto porque fueron los primeros. La UNESCO propugnó así, junto con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que ya existía, una convención para proteger el patrimonio cultural común de la humanidad. ¿Qué es lo que debemos de rescatar? ¿Qué es lo que debemos de conservar para las futuras generaciones? Para que todos ustedes, los que están escuchando la plática, los puedan ir a ver, puedan aprender de ello y podamos seguir aprendiendo de ello todos los demás. En 1965 se pide por una entidad para el patrimonio mundial. ¿Qué significa una entidad? Que tenga un valor jurídico, ¿sí? Que exista legalmente una entidad para poder rescatar el patrimonio mundial. Ya en el 68, la Unión Mundial para la Conservación promueve una propuesta sobre el ambiente humano. No el ambiente natural, el ambiente humano, ¿sí? Es distinto. En el 68 todavía no andábamos con el asunto del calentamiento global. Ya existía, por supuesto, pero todavía no se estudiaba tanto como a partir de 1978, 1980. Entonces, lo que buscaban era el ambiente humano, la cultura, el arte, la manifestación de los seres humanos. Y en el 72 se aprueba un texto que es sobre la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Ya en 1972, fíjense muy bien, porque entonces ya se procuraba desarrollar más el turismo. El comité, bueno, yo les había comentado que son 21 estados, ahorita vamos a ver la lista de los 21 países. En su primera sesión el comité aprobó su reglamento, que es quiénes pueden pertenecer y cómo son las votaciones y por qué son 21. ¿Quién es el responsable para aplicar la Convención del Patrimonio Mundial? Hay que definir el uso del Fondo del Patrimonio Mundial. Hay algo que es interesante y es que a estos miembros del comité no les pagan y no les pueden pagar y no deben de recibir ninguna cantidad económica para evitar que por recibir una cantidad económica yo vote a favor de un sitio o de otro. Entonces no se les paga. Todo lo contrario, los países que pertenecen al sistema de patrimonios tienen que aportar año con año varios millones de dólares, ¿sí? Pero no para ellos, lo aportan para los sitios que son considerados patrimonio, ¿de acuerdo? Y básicamente este comité tiene la última palabra sobre quién va a quedar inscrito en esa lista de patrimonios del mundial, que ahorita consta de 1,121 sitios, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el comité que lo decide y les repito, no recibe ninguna remuneración económica, por el contrario, tienen que aportar para conservar los sitios y si son 1,121, ya supondrán ustedes la cantidad de dinero que se tiene que aportar. Ahorita les voy a hacer algún comentario sobre cómo funciona esto. Muy bien. Aquí está una clasificación. Esto es digamos que representa básicamente lo que serían los patrimonios. Hay algunos que no son lugares, como los inmateriales, pero también están en vías de considerarse patrimonio. Dice los naturales, que pueden ser unas reservas de las biosferas, como la que está aquí en Tamaulipas, en el cielo. Hay paisajes naturales, hay unos paisajes naturales en Canadá, y bueno, se consideran patrimonio. Hay monumentos naturales, como si vieron la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, hay una formación geológica que de hecho es un vernal, pero es un vernal que está muy bien hecho por la naturaleza. El Bernal que tenemos aquí en Tamaulipas, que nosotros conocemos como el Cerro del Bernal, en realidad se llama el Bernal de Majiscatzin o de Orcasitas, dependiendo de qué municipio lo vayas a visitar, pero esos son monumentos naturales. Parques nacionales que existen en México y en muchas partes del mundo. Y luego están los culturales, que están los materiales y los inmateriales. Hasta este momento, nada más los materiales se consideran como patrimonios. Están los que son inmuebles, los que no te puedes llevar para ningún lado, como un jardín histórico,
paisajes culturales, monumentos, obviamente creados por el hombre, conjuntos históricos, sitios históricos, como lugares en donde se llevó a cabo una batalla o donde se firmó un documento, un tratado. Por ejemplo, Versalles, ahí en Francia, hay un tratado, el Tratado de Versalles, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en ese instante no existían los patrimonios, pero obviamente el gobierno francés cuidaba de ese lugar. Bueno, pues ahora que es patrimonio, pues recibe otro tipo de atenciones, y ahorita les comento como cuáles. Hay zonas arqueológicas, como hay muchas en México, en Medio Oriente, y patrimonio industrial, que también tiene que ver con la producción de cierto tipo de productos que marcaron una diferencia en la historia cultural del hombre. Y luego están los que sí se pueden mover, los que son muebles, obras de arte, bienes histórico-artísticos, patrimonio bibliográfico, como pueden ser libros, documentos, los rollos del Mar Muerto, ¿sí? No piensen en un libro, piensen en un rollo. Hay uno que es de cobre, y hay otros que son de papiro, y hay otros de otros materiales. Bueno, ahí están conservados y son patrimonio mundial. Colecciones científicas, como las de algunos museos, particularmente el de Historia Natural de Chicago, el de Museo Británico, tiene varias colecciones científicas. Bueno, son patrimonio. La colección completa, no un solo objeto, sino la colección completa. Y por último, algo que está en vías de considerarse como un patrimonio mundial, está lo inmaterial, que serían las tradiciones. Y les digo que está en vías de, porque están tratando de encontrar la mejor manera de conservarlo. Y ustedes me dirán, bueno, pues hay fotografías, se pueden disecar cosas, sí, pero la idea es que la persona que lo visite tenga la experiencia, y van a ver que no es tan simple, ¿sí? No todos pueden tener la experiencia, por eso es que algunos se consideran, otros todavía no. Artes del espectáculo, fiestas y rituales, hay una infinidad de fiestas alrededor del mundo, desde las más tradicionales, como nuestro tradicional grito, que no es patrimonio, ¿sí? Es una fiesta nacional, pero hay una fiesta que se llama la Tomatina, que se lleva a cabo en España. Son 2 cuadras de la ciudad en donde depositan varias toneladas de tomate y la gente literalmente nada en tomate, ¿sí? Son 2 cuadras nada más. La gente se embarra, se avienta tomates, es como para celebrar la cosecha de tomate, que fue muy buena, ¿sí? Entonces, tanto lo más tradicional, como les digo, una fiesta nacional, como algo así como la Tomatina, ¿no? Bueno, ¿qué más? Conocimientos de técnicas y prácticas sobre el medio natural, como el tipo de cocción que les platicaba de la barbacoa en pozo, y el patrimonio oral, las tradiciones, las canciones, las leyendas. Todo eso es el patrimonio oral. ¿Cómo lo conservo? Me pueden decir, lo grabamos, sí, pero eso se pierde, en algún momento se va a deteriorar. Por eso es que no es tan simple que consideremos como un patrimonio algo inmaterial. Bien, ahora, todo eso está muy ligado a los recursos turísticos, ¿sí? Y obviamente a la idea de poder viajar y conocerlos. Esto que les voy a presentar ahorita es lo que sería la alternativa del recurso turístico. No todo es patrimonio, pero sí puede ser recurso turístico, ¿de acuerdo? Está lo natural, que se divide en renovable y no renovable, pero el natural es todo aquello que sirve para la práctica de actividades turísticas y que en su formación no intervino el hombre, como el senderismo, como hacer escaladas, como hacer recorridos o entrar a cuevas. Bueno, esos son los recursos turísticos naturales. Y están los renovables y no renovables. Los renovables son aquellos cuyo ciclo es muy breve y podemos estar viendo cómo se renuevan, digamos que en cuestión de 2, 3 años o menos, ¿sí? Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, es decir, vivo, recursos con ciclos de regeneración por encima de su nivel de extracción, es decir, se recuperan más rápido de lo que nosotros los deterioramos. El uso excesivo de los mismos los puede convertir en recursos extintos, como algunos bosques o algún tipo de peces, ¿no? Aunque muchos de ellos sean ilimitados. Obviamente, como la luz solar, las mareas, los vientos, bueno, aunque esos sean ilimitados, hay algunos ejemplos como la mariposa monarca, la Danaeus plexippus, es un ejemplo de una biota que está muy protegida y que, por suerte para ella,
migra, una vez que emerge, migra hacia aquí, hacia Tamaulipas, hay un lugar ahí por Victoria, y de aquí se van volando hacia Canadá y tocan otros puntos, ¿sí? Pero como está muy protegida, pues por más daño que pueda sufrir por la gente que visita el lugar, pues se sigue reproduciendo y sigue habiendo muchísimo. Las selvas, en algunos casos sí se conservan, en otros casos, como en algunos lugares de Brasil, el Amazonas, se deteriora mucho la selva para construcción y para explotación de recursos naturales, pero en otros casos sí es posible. O las cascadas que llegan a ser utilizadas para la generación de energía eléctrica. Ahí se reduce muchísimo su potencial. Bien, los no renovables son recursos naturales que generalmente son depósitos limitados. Su ciclo de producción es tan largo que se considera que una vez que nos los acabemos ya no los vamos a volver a tener. Por eso dice ahí, ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción, como por ejemplo los depósitos de fósiles. Probablemente ustedes piensen, bueno, ¿quién va a ir a ver un depósito de fósiles como algo turístico? Pues resulta que sí, porque tienen formas geológicas muy peculiares y nada más ahí se pueden ver, ¿sí? Como en el Cañón del Colorado, ¿sí? Es un depósito de fósiles enorme y tiene unos colores y unas formas muy peculiares. Las minas de piedras preciosas o minerales, como en Groenlandia, lagos, lagunas y ríos. Y luego vamos a tener los recursos turísticos culturales, que probablemente sea hacia donde más tendemos. Son todos aquellos recursos en torno a los cuales se genera actividad turística que son producto de la actividad humana. Se clasifican en materiales e inmateriales. Aquí sí está muy pegado al patrimonio turístico. Los materiales son aquellos tangibles, aquello que puedo tocar, como obras de arte y construcciones del hombre, como puede ser una escultura o puede ser una arquitectura, que representan una época, un régimen o la expresión artística puede ser de una persona o de un pueblo, ¿de acuerdo? Y los inmateriales, que son los relacionados con costumbres y festividades asociados a creencias o fechas especiales. Estos no dejan restos, solo recuerdos y sensaciones, ¿ok? Bien. Los materiales hay contemporáneos e históricos. Los contemporáneos son aquellos que fueron creados de hace, no sé, 100 años para acá. Si hablamos de un recurso material cultural contemporáneo, podemos hablar de las pinturas de Picasso o de las esculturas de Botero, ¿sí? Porque son recientes, entre comillas, ¿verdad? O sea, de 100 años para acá. Y los históricos son todos aquellos particularmente que ya no pueden ser reproducidos porque el autor ya murió, de 100 años o más. Yo sé que hay autores que han vivido menos, pero más o menos es un tiempo que ellos consideran, ¿sí? El autor ya no existe y por lo tanto ya no lo puedo recuperar, ¿sí? Dice por ahí, o se ha perdido la técnica empleada en su creación o que representan momentos en la historia de una nación o pueblo como los templos y obras de arte antiguas, de manera que no se pueden recuperar. Tenemos los inmateriales, que son los comestibles y no comestibles. Yo agregué ahí la palabra arbitrariamente para poder hacer la distinción, porque siempre nos llama la atención la gastronomía. Los comestibles van a ser aquellos que se representan la gastronomía de un lugar, los platillos típicos, ya sea por la originalidad del platillo, la identificación del lugar o el uso de ciertas especies para el consumo humano, o lo que les comentaba hace un instante, la técnica que se utiliza, ¿sí? Por eso es que es algo muy especial. Y los no comestibles, que son como las costumbres y las creencias, la manera de expresar una canción, un cántico, la celebración de cierto tipo de rito, bueno, es algo que es inmaterial y es no comestible. Bueno, aquí están los 21 miembros del Comité del Patrimonio de la Humanidad. Fíjense muy bien. Desde Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Bosnia y Herzegovina, Brasil, República Popular China, Egipto, España, Etiopía, Guatemala, Hungría, Kirguistán, Mali, Nigeria, Noruega, Omán, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Sudáfrica, Tailandia y Zimbabue. No está México, no está Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les decía, Estados Unidos es un ente que es autosuficiente y México tiene tanto recurso, de hecho, si se dan cuenta, tampoco está Italia, ¿sí? Pero sí está China, que está queriendo obtener un escalón más arriba o al menos alcanzar
a Italia. Esto va cambiando año con año, pero estos son los que están para el 2021. Y supondrán ustedes que muchas de las solicitudes son de estos países, ¿de acuerdo? También allí hay un aspecto político. Bien, criterios de selección. Traté de ponerles un ejemplo de cada uno de ellos. Son 10 criterios, fíjense muy bien. Representar una obra maestra del genio creativo humano. Bueno, pues ahí está. La Mona Lisa, la Gioconda, un óleo sobre madera pintado por Leonardo da Vinci. ¿Qué es importante de esta obra? Pues la técnica que utilizó, que se llama el esfumato, el encuadre que hizo, la manera en que acomodó a la señora, casi Leonardo inventó el 3/4. Muchas de las técnicas que empleó para el cuadro y lo que representó para su vida, ¿sí? Entonces, se considera como una obra maestra del genio creativo humano. Y hay miles, no todas son patrimonio. Un detalle, probablemente la Mona Lisa o la Gioconda no reciba tanto apoyo por parte del sistema de patrimonios porque es una obra que está, digamos, muy bien cuidada, que el mismo gobierno de Francia protege. Entonces, probablemente la ventaja de ser patrimonio no estribe en recibir algo económico, sino simplemente en el tener el título como patrimonio como resultado del genio creativo humano. ¿De acuerdo? Hay algunas cosas, como en este caso, algunas obras, que no es tanto por lo económico, sino porque estén dentro de ello, como una especie de respeto hacia la obra. Bien, está Mohenjo-Daro en Pakistán, y fíjense muy bien el criterio: testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. De hecho, si se dan cuenta, es un criterio muy amplio, ¿sí? Y muy probablemente un patrimonio no entre al sistema de patrimonios por un solo criterio. Muy probablemente tenga que reunir 3 o 4 criterios, y entonces el comité dice, mira, este tiene 3 o 4 criterios, está muy bien sustentado, ¿sí? En este caso, Mohenjo-Daro era una ciudad como del 3000 antes de Cristo, y lo interesante es que pues se conserva bastante de ella. Hay calles, hay plazas, hay jardines, y la ciudad desapareció, se abandonó hace unos 3000 años, 3500 años, y bueno, desde este momento, o sea, unos 1500 años antes de Cristo, pero la ciudad existía desde hace unos 4500 años, ¿sí? 2500 a 3000 años antes de Cristo. Por eso es importante. Luego, quise traerles algo de México. Dice, aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. El Día de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán, es algo muy especial. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar ahí, les podrá platicar que es una experiencia única. Se cierra la isla, ¿sí? Se cierra la isla porque ya no cabe más gente. Muchos periodistas, reporteros, fotógrafos tienen que irse a vivir meses antes porque empiezan a restringir la llegada de personas. Si ellos quieren tomar una imagen como la que ustedes están viendo, pues no van a llegar el mero día de muertos, el 2 de noviembre, no van a llegar a querer cruzar el lago, ¿sí? Porque no los van a dejar. Se cierra la isla. Y entonces, por todo eso que encierra, el ambiente que hay, la música y lo que representa, es un patrimonio mundial. Luego, el criterio número 4, ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Y aquí les traje a Palenque, ¿sí? Es una ciudad que está en el noroeste de Chiapas, una ciudad maya, y que literalmente era una ciudad, no es el puro templo. A mí me llama mucho la atención que normalmente nosotros atendemos a las imágenes, o cuando tenemos la oportunidad de visitar estos lugares, pues vemos lo evidente, pero eso nada más es una parte. Palenque es muy grande, pero normalmente todavía están enterradas esas construcciones, así como en Tajín, en Palenque y por ejemplo, en Zacatecas
o en la Ciudad de México, el Templo Mayor todavía está enterrado, así es que no podemos ver o no podemos dimensionar el tamaño que originalmente tenía, ¿no? Pero esto es un muy buen ejemplo de este cuarto criterio. El quinto criterio, fíjense muy bien, dice, ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano. Ahí está Petra, ¿sí? Ahorita van a ver qué características tiene. Utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura o culturas o de la interacción humana con el medio ambiente. Fíjense muy bien, Petra no está construida, está excavada. Eso que ustedes ven ahí era una piedra y los habitantes de Petra, precisamente por eso se llama Petra, que es piedra, fueron escarbando e hicieron esos nichos, esas columnas. Es como si hubieran hecho una escultura, ¿sí? Es un lugar en Jordania muy visitado y que desgraciadamente está destinado a desaparecer. Yo sé que ya tiene más de 2000 años y me dirán, bueno, ¿qué tan destinado a desaparecer está? Pues la lluvia y los elementos del medio ambiente como la arena los va desgastando, ¿sí? Y no lo pueden proteger porque la idea es esa, ¿sí? Se fue esculpiendo, se fue labrando por las personas que vivían y que ahora los procesos naturales están tendiendo a desaparecerlo, ¿ok? Ese es el quinto criterio. El sexto criterio, otro de México, está directamente o directo o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas. Me van a decir, híjole, México es riquísimo en tradiciones. Sí, no se las puedo poner todas, ¿sí? En este caso, el comité considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de otros criterios. La imagen que ustedes ven es de una celebración en Chiapa de Corzo, en Chiapas, de algo que se llama los parachicos. Bueno, es una celebración, pero el patrimonio no es nada más la manera en que se visten para esta celebración, sino que el patrimonio tiene que ser toda la celebración, ¿de acuerdo? No nada más estos trajes que representan una especie de españoles, ¿sí? Y hay un rito con respecto a eso. Muy bien. El séptimo criterio, contener fenómenos naturales, superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. Y ahí están las cascadas de Iguazú. Yo sé que muchas veces escuchamos de las cascadas de Niágara, ¿sí? Y que, bueno, que hay todo un desarrollo turístico, tanto del lado norteamericano como del lado canadiense, pero créanme, las cascadas de Iguazú no le piden nada, ¿sí? Hay varios ríos que llegan a ese lugar, la cantidad de agua que cae es, no sé, 40, 50 veces más que la de las cascadas del Niágara y abarcan casi 360 metros cuadrados. Perdón, 360 grados porque son casi circulares. Puedes llegar por el lado de Brasil y puedes llegar por el lado de Argentina. Y creo que también hay otro acceso por ahí. Pero entonces es áreas de excepcional belleza natural. Luego, lo que les decía del Cañón del Colorado. Criterio número 8. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo testimonios de la vida. Hay fósiles ahí, procesos geológicos, creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas. Eso que ustedes están viendo no lo hizo el hombre, lo hizo el agua y lo hizo el viento. Y en cada una de esas líneas que ustedes ven, se pueden encontrar fósiles de diferentes etapas de la vida en la Tierra. Por eso es que son tan importantes estas formaciones geológicas ahí en el río del Colorado. Si ustedes ven el fondo, pues está seco, el río ya se acabó. Todavía hay unas partes donde corre el río Colorado, pero hay otras partes en donde el agua jamás va a regresar, ¿sí? Pero el agua ya pasó por ahí y ya hizo esas formas geológicas. Muy bien. Luego, criterio número 9, ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el mundo de la evolución de los ecosistemas. Bueno, eso que vemos es un nautilus, es un cefalópodo, es un organismo. Y bueno, si se pregunta cómo puede ser un patrimonio, bueno, necesita ser un patrimonio para poderse cuidar, para poder recibir aportación y que lo cuiden de manera científica, que se conserve, ¿de acuerdo? Por eso es un patrimonio. Y por último, el 10º criterio, dice contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas, de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo. Lo que estamos viendo es una parte de la selva del Amazonas.
hace un instante les comenté que se pierde mucha selva todos los días, no, ya no hablamos de años, de todos los días. Se está invadiendo y se están perdiendo estos hábitats. Cuando el sistema de patrimonios lo considera como un patrimonio, pues va a hacer varias aportaciones, tanto jurídicas como económicas, para tratar de conservar este lugar. ¿Ok? Bueno, ¿qué requisitos debe tener el lugar? Aquí son unos cuantos nada más, fíjense muy bien. Tiene que haber accesos garantizados en todo momento, es decir, que puedas llegar e irte de ahí en el momento que quieras. Disponibilidad de transporte terrestre y aéreo, servicios bancarios, disponibilidad de internet, eso no estaba hasta hace algunos años. Servicio de salud de al menos tercer nivel, ¿qué significa? Primeros auxilios, porque si mucha gente los va a ir a visitar, se requiere. Servicios de seguridad, que haya policía. No se permiten anuncios de neón, a menos que ese sea el patrimonio. Probablemente me digan ustedes, bueno, ¿quién va a tener de patrimonio anuncios de neón? Pues sí hay ciudades que se hicieron famosas en los años 60 y 70 porque estaban llenas de luces de neón y ahora son patrimonio. Pero si no es ese el caso, se prohíbe. Si han tenido la oportunidad de estar en San Miguel de Allende, podrán comentar fácilmente que no hay anuncios de neón. Hasta los Oxxos no son con rojo y amarillo, ¿sí? Los Oxxos tienen otro color, tienen colores tierra, precisamente para no sobresalir y que descomponga el paisaje, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy especial. Un detalle, aquellos que hayan tenido la oportunidad de estar en Xilitla, Xilitla ha solicitado varias veces ser patrimonio mundial y tiene los requisitos, cumple con muchos de los requisitos, pero la administración no cumple. Es decir, no tienen sistemas de seguridad y los accesos no son tan buenos. Por eso, hasta que no se arregle eso, entonces le van a otorgar el grado de patrimonio oficial de la humanidad a Xilitla, ¿sí? Pero esas son de las razones. Ahora, un detalle que a lo mejor les llama la atención. ¿Han oído hablar de la Petatera? Es una plaza de toros única en el mundo. Para empezar, están desapareciendo las plazas de toros. En Barcelona ya no hay corridas de toros, por ejemplo. En Madrid, de México, en Zacatecas, en Aguascalientes, unas variaciones. Pero en este caso, la Petatera es una plaza de toros portátil. La arman y la desarman. Tienen un tiempo establecido para armarla y para desarmarla. Es patrimonio, todavía no oficial, pero ya tiene varios años que se ha propuesto, por lo que representa, pero tampoco cumple con los requisitos de seguridad, ¿sí? Porque todos son varas y son petates porque están puestos precisamente para que los de afuera no vean hacia adentro, digo, para poder cobrar. Y las varas, pues probablemente no cumplen con los requisitos del peso. Entonces, por eso te los quise presentar como un caso único. Bien, distribución mundial, fíjense muy bien en el mapa. La mayoría están en Europa, obviamente. En México hay bastantes. En China ha recuperado una gran parte del terreno. La India, África, hay muchos naturales, al igual que en América del Sur. Y algunos que tengo que mencionar porque son importantes como patrimonios, el Taj Mahal, por la belleza que tiene, por el material del que está construido, por la técnica y por el periodo del arte en el que fue construido y lo que representa, la razón por la que fue construido, ¿sí? Por si no lo saben, la cúpula no era así. Estaban todos los ladrillos acomodados, pero no estaban parejitos. La cúpula fue pulida a mano, por dentro y por fuera, de manera que la luz puede penetrar en cierta medida y se ilumina la parte interior. Ha de ser un lugar muy bello para visitar. Obviamente las pirámides de Egipto, ¿sí? Las pirámides de Giza son patrimonio mundial, se cuidan. Hay una carretera que llega muy cerca y tienen años el sistema de patrimonios queriéndola quitar, pero obviamente representa un recurso económico y es un poquito difícil, pero obviamente es un patrimonio. Podemos hablar de una ciudad. Yo les decía que Italia cuenta con 58 sitios. Bueno, Florencia en Italia cuenta, yo creo, fácilmente con unos 31 sitios, ¿sí? Es una ciudad única. Eso que ustedes ven ahí es Santa María de las Flores, es la catedral de Florencia, y desde la cúpula hasta la fachada de la catedral y el campanile de Giotto, que diseñó Giotto, un artista florentino, ¿sí?
y la imagen está tomada desde otro lugar que está del otro lado del río Arno, que también es patrimonio mundial, que se llama la Plaza Michelangelo. Bueno, en Florencia, en Italia, también está el Palacio Vecchio, que es este que están viendo ahí, que tiene unos 1100, 1200 años el edificio. La torre no, la torre tiene un poquito menos, pero bueno, el edificio es bastante antiguo. Y el Ponte Vecchio, eso que ustedes ven ahí, mucha gente cree que alguien se puso a pensar, bueno, ¿qué le voy a poner a la ciudad para que se vea más bonita? Nada, así la construyeron los florentinos y obviamente la han cuidado muchísimo. Para los que no sepan, ese puente, el Ponte Vecchio, está lleno de joyerías, lo más caro que se puedan imaginar. Y esas casas que ustedes ven aquí sobresalen del puente y están sostenidas con varas. Supongo yo que bastante resistentes, es decir, están por fuera del puente, ¿sí? Y es un lugar muy interesante para visitar. El puente ha de medir unos 70, 80 metros, nada más, pero diario y a cada instante está lleno de gente, porque es un lugar muy agradable para estar. Hagan de cuenta que se van al medievo. Y obviamente no podemos dejar de lado México. Me voy a ir un poquito más rápido, pero no puedo dejar de nombrar a México. Y obviamente tenemos la pirámide de Chichén Itzá. Es una pirámide, vamos, muy peculiar porque está terminada. Los acabados son muy especiales. Si se fijan, son redondas las esquinas, la orientación que tiene, y fue rescatada porque estaba enterrada, ¿eh? Por lo menos la mitad de la pirámide estaba enterrada. Y fue hasta hace como unos 70, 75 años que la empezaron a rescatar. ¿Qué más tenemos? Guanajuato. Es una ciudad muy bonita, siempre la van a ver bien pintada porque es parte de su atractivo y lo cuidan. El edificio de la universidad y la catedral y otras plazas que tienen por ahí. San Miguel de Allende, que les comentaba, y su famoso caballo que vende nieve. Si aquellos que hayan ido a San Miguel se acordarán del caballo que vende nieve. Y bueno, la casa de Allende, ¿no? Que ahí está un prócer de la independencia mexicana. Las trajineras de Xochimilco tienen su origen prehispánico, en las chinampas, y después las trajineras, y tienen esa estructura porque era en ellas en donde se transportaban las flores. En la actualidad están habilitadas como comedores, propiamente no restaurantes, pero sí como comedores, y en algunos casos llevan mariachi, llevan lo que se te ocurra, ¿sí? Y es patrimonio mundial. Y vean los colores, todo se tiene que cuidar para que siga siendo patrimonio. La Guelaguetza de Oaxaca le ha dado la vuelta al mundo, es una celebración muy peculiar, muy colorida, no nada más es el ritual, es todo el artículo que se lleva con la Guelaguetza, es algo muy, muy especial. La reserva del Pinacate en Sonora, porque también tenemos recursos naturales, patrimonios naturales. Eso que ustedes están viendo es el cráter de un impacto de un meteorito de hace varios millones de años, y no ha sido estudiado. No tenemos el recurso como otros países para estudiarlo, pero sí lo conservamos, ¿sí? Y está ahí en Sonora, a medio desierto está el hueco del meteorito. Y bueno, algo que muchos no conocen son las playas que se llaman las coloradas. Yo más bien les diría las rosadas, pero bueno, ellos les llaman las coloradas porque hay una gran cantidad es un crustáceo del mismo que se alimentan los flamingos y por el cual tienen ese color. Bueno, ahí se reproduce muchísimo y un mineral, y por eso la playa se ve de color rosa. Les quise traer esa fotografía porque me llamó la atención que hubiera alguien ahí. Al parecer la cuidan muchísimo para que no se contamine, ¿sí? Están allí en Yucatán. Y por último, de México, el santuario de la mariposa monarca en Michoacán. Lo cuidan muchísimo, es un tesoro que tenemos porque la mariposa monarca decidió a través de los millones de años reproducirse aquí, nacer aquí, y lo hace única y exclusivamente sobre el oyamel, un tipo de árbol que ahí existe en Michoacán. No lo hace sobre otra corteza, nada más lo hace sobre el oyamel. Y ya para concluir, bueno, pues hay mucha relación con el turismo, ¿sí? Y dice por ahí sustentable. Dice, resulta obvio que para que un patrimonio mundial se convierta en un destino turístico, requiere de que sea visitado. Si no, no vamos a obtener una ventaja de eso. Esto implica la presencia de un gran número de personas
con el que se corre el riesgo de contaminar, destruir o al menos de deteriorar el atractivo. Sin embargo, esto también trae recursos que la UNESCO solicita que se apliquen para la conservación del lugar y tradición. Rapidísimo, el que la UNESCO te ponga en la lista de patrimonio significa varias cosas, entre ellas que te va a aportar cierta cantidad de dinero. Tú puedes pedir, pero la misma sistema de patrimonio te va a otorgar. Es a fondo perdido, no te van a pedir cuentas. Pero si un día vienen ellos y revisan el lugar y resulta que no está lo que tú dijiste que debería de tener, te sacan de la lista y te castigan por varios años. No puedes volver a estar en la lista de patrimonio. Así es que si solicitan una cantidad para construir un puente, un museo o algo, háganlo, ¿sí? No hay límite, pero háganlo, porque si no van a perder ese recurso. ¿Por qué sustentable? Bueno, pues el concepto sustentable no es nada más ecológico. Este término implica conservación y de este punto, bueno, el destino o tradición no se pierda y se conserve lo más auténtico posible. Eso es lo sustentable. No lo asocie nada más a lo ecológico. Lo anterior puede implicar el aumento de costos y disminuir la disponibilidad. Pensemos en dejar a los siguientes en visitar ese patrimonio que tengan la misma experiencia que tuvimos nosotros, que nosotros disfrutamos. ¿Qué viene para los próximos meses? Para todos aquellos que quieren viajar, abran bien los ojos porque va a haber muchas promociones. Con la reciente pandemia muchos viajes se pospusieron, se suspendieron o se modificaron. Pero ante la perspectiva de que se abran las fronteras, vienen muchas oportunidades de viajar y de conocer y de estudiar en el extranjero, ¿sí? Viene mucho para eso. Para concluir, muchachos, seamos prudentes y respetuosos. Esto es bien importante. El mundo es tan diverso que lo que a unos les honra, a otros les ofende. Tengan cuidado. Conozcamos México. Es una fuente abundante de experiencias de todo tipo. Si les parece, reduzcamos más el espacio. Conozcamos la Huasteca. Aquí, a menos de 3 horas y media, hay casi cualquier tipo de experiencia turística. Hay extranjeros que conocen mejor nuestro país que nosotros mismos. Y eso no debe de ser. No hay nada de malo en querer conocer otros lugares, pero apreciaremos mejor nuestras experiencias si primero conocemos nuestro entorno, nuestro precioso México. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto la plática como la disfruté yo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por su atención. Quisiera aprovechar la ocasión para otorgarle al licenciado Héctor Enrique Díaz Hernández un reconocimiento a nombre de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales AC por su brillante participación en esta conferencia. Maestro, ha sido para nosotros un placer el poder escucharlo, el poder nutrirnos con esta información. En verdad que toda la comunidad de la UREI, el gremio docente y todas las autoridades académicas, muy agradecido con su participación. Muchísimas felicidades, maestro. El agradecido soy yo también por la oportunidad que me dieron. Lo disfruto muchísimo y la verdad es que como México no hay dos. Conozcamos el mundo, pero empezamos por México. Gracias. Leti, ¿quisieras externar algunas palabras al maestro? Sí, claro que sí. Maestro, muchas gracias por esta magnífica oportunidad que les dio a los jóvenes y a todo el personal de la UREI. Y la verdad, un tema tan interesante nos deja mucho para reflexionar y conocer más México. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. Muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad, licenciada. Al contrario, gracias, licenciado. Gracias a todos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la atención. Bonito día para todos.